Comúnmente los fieles de la gran mayoría de las denominaciones cristianas critican severamente la traducción del Nuevo Mundo con una infinidad de acusaciones. Según las argumentaciones de los no simpatizantes de esta traducción, esta se vuelve sospechosa desde que ve la luz, ya que es imposible responsabilizar a alguien por la obra de traducción. En la edición no aparece el nombre de ninguno de los traductores, sino que toda la autoría se reserva para un comité del que es imposible identificar a un solo individuo. En más de una ocasión la Iglesia Católica así como las distintas denominaciones cristianas se han mostrado alarmadas a causa de la propagación de esta Biblia de la que se han impreso más de 70.000.000 de ejemplares, ya que según alegan, entran en miles de hogares y familias de todo el mundo bajo la apariencia de ser una Biblia autorizada por la Iglesia o alguna sociedad bíblica reconocida por iglesias cristianas tradicionales. De manera, que al parecer de los críticos, si muchos de los que las poseen conocieran su procedencia, simplemente no las tendrían en su poder. Con una edición atractiva, en sus inicios con pastas generalmente de color verde, posteriormente en negro y por último se pueden hallar color café, imitación piel y hasta de cuero genuino. Esta traducción omite el nombre de Testigos de Jehová, y solo puede ser reconocida por los datos de la sociedad Watchtower en la hoja de datos, que solo alguien familiarizado con la organización podría reconocer fácilmente. Generalmente se le acusa a la organización de que ninguno de los miembros del comité de traductores era experto en griego o hebreo, lo que es indispensable para hacer una traducción confiable y verdaderamente crítica en cualquier tipo de traducción a partir de los textos originales. Los textos que comúnmente son nombrados como alterados o falsa traducción por los cristianos en la traducción del Nuevo Mundo, son referentes a la persona de Cristo cristológicos y al Espíritu Santo neumatológicos. En el primero, por negar la divinidad de Jesús y en el segundo por negar el carácter personal del Espíritu Santo. Ambas gracias a la postura prácticamente arriana que profesa la organización. Sin embargo, no son solo estos los textos causa de disputas entre los cristianos y los miembros de dicha organización. La decisión de los traductores de seguir casi palabra por palabra la redacción original, en lugar de parafrasear los textos como lo hacen la mayoría de las versiones modernas, ha sido objeto de severas críticas, que argumentan que introduce así una distorsión aún mayor que la causada por el lenguaje arcaico de otras versiones. El hecho de que el nombre de los traductores se haya mantenido en el anonimato, ha sido también objeto de críticas al impedir evaluar su rigor y calidad a partir de otros trabajos suyos. Sus críticos afirman, que la traducción está fuertemente sesgada por el objetivo de minimizar los argumentos escriturales acerca de la divinidad de Jesús. Otra tiene que ver con el uso del tetragramatón nombre divino Jehová en el Nuevo Testamento, pues se argumenta, no existen documentos originales que lo usen. Entre los detractores se encuentran varios eruditos, entre los que se destaca el Dr. Daniel B. Wallace, profesor evangélico quien afirma que la traducción del Nuevo Mundo es la peor traducción al inglés debido a una polarización sectaria del grupo y falta de erudición bíblica genuina. 27. Es una versión solo reconocida por los testigos de Jehová y que no es aceptada por ninguna otra iglesia o denominación cristiana, por cuanto éstas consideran 28. 29. 30 que es una mala traducción que niega la divinidad de Cristo. Adicionalmente, la edición en español de la traducción del Nuevo Mundo es a su vez una retraducción de la versión inglesa, no una traducción directa de las lenguas originales. Los testigos de Jehová defienden las decisiones tomadas, afirmando que el texto final es más fiel a la letra del original que muchas otras versiones, y que está libre de las injerencias doctrinales y tradiciones religiosas introducidas por traductores y editores posteriores a los escritos originales y que por lo tanto las críticas se basan más en puntos de vista teológicos que en un verdadero análisis lingüístico, por tal motivo animan a las personas a analizar por ellas mismas los escritos originales, a fin de tener una conclusión objetiva. Académicos. Académicos modernos de tendencia trinitaria opinan sobre la traducción del Nuevo Mundo en Juan 1:1. Dr. J.R. Mantei que es citado en las páginas 1158, 1159 de la traducción interlineal del Reino de la Sociedad Watchtower en inglés. Una sorprendente mala traducción. Obsoleta e incorrecta, no es ni erudito ni razonable traducir Juan 1:1 la palabra era un Dios. 31. Dr. William Barclay de la Universidad de Glasgow, Escocia. El modo en que esta secta tuerce deliberadamente la verdad se puede ver en sus traducciones del Nuevo Testamento. Juan 1:1 es traducido la palabra era un Dios. Una traducción que es gramáticamente imposible.
Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Dr. Samuel J. Michalski de Zurich, Suiza. Esta construcción anártrica usada sin el artículo no tiene el mismo significado que el artículo indefinido un tiene en inglés. Es algo monstruoso traducir esta frase como la palabra era un dios. Dr. James L. Boyer del Seminario Teológico de Winona Lake, Indiana. Nunca he oído, ni leído ningún erudito del griego que concuerde con la interpretación de este versículo Juan 1:1 en la que insisten los testigos de Jehová. Nunca me he encontrado con uno de ellos miembros de la sociedad Watchtower que tenga conocimiento del idioma griego. Dr. Philip Arner de la Universidad de Heidelberg. El verbo precedente a una forma anártrica probablemente significaría que el logos era un dios o persona divina de cierta clase, perteneciente a la categoría general de teos, pero un ser distinto de oteos. En la forma que Juan usó, la palabra teos está colocada al principio para énfasis, lo cual descarta por completo la traducción un dios. Véase más arriba una cita contextualizada, que contradice el paréntesis. Dr. B.F. Westcott, cuyo Nuevo Testamento en griego es usado en la traducción interlineal del griego de las Sagradas Escrituras, editada por los Testigos Cristianos de Jehová. El predicado Dios sobresale enfáticamente primero, como en Juan 4:24. Necesariamente no tiene el artículo. No se sugiere inferioridad de naturaleza por esta forma de expresión, la cual sencillamente afirma deidad verdadera de la palabra. En la tercera cláusula se declara que la palabra es Dios y de ese modo se le incluye en la deidad. Dr. Eugene A. Mira, director del Departamento de Traducción de la Sociedad Bíblica Americana y responsable por la versión popular, el comité trabajó bajo su dirección respecto a Juan 1:1. Hay una complicación solo porque evidentemente la traducción del Nuevo Mundo fue hecha por personas que no toman en serio la sintaxis del griego. Dr. J. J. Griesbach, cuyo Nuevo Testamento griego fue usado por la Sociedad Watchtower en su publicación de The Matic Diaglot. Son tan numerosos y claros los argumentos y testimonios de las Escrituras a favor de la verdadera deidad de Cristo, que apenas puedo imaginar cómo, reconociendo la autoridad divina de la Escritura y con respecto a las reglas justas de la interpretación, puede esta doctrina ser puesta en duda por hombre alguno. Especialmente el pasaje de Juan 1:1-3 es tan claro y tan superior a toda excepción, que ningún esfuerzo, ya sea de comentadores o de críticos, puede arrebatarlo de las manos de los defensores de la verdad. El profesor Carlo Woodman expresa en carta personal de su puño y letra que la traducción del Nuevo Mundo es una traducción inadecuada. Y que la sociedad Watchtower distorsiona sus artículos, citando frases aisladas fuera de su contexto. Lo anterior por las referencias a él, publicadas en la revista La Atalaya del 1 de marzo de 1991, página 26, donde dice el teólogo C. Woodman explica a qué se debe lo no ortodoxo de la traducción del Nuevo Mundo. Se han abandonado varias traducciones tradicionales de términos importantes del texto original, evidentemente para llegar al mejor entendimiento posible. Asimismo, es citado en la revista La Atalaya del 15 de octubre de 1985, página 21, en tiempos pasados, lectores de la Biblia de cierta confesión religiosa desconfiaban de las traducciones hechas por otros grupos religiosos. Dicha desconfianza generalmente es injustificada, afirma el teólogo C. Woodman en la culta revista Nederlands Theologische revista teológica holandesa. Después de examinar estas traducciones, él opina que son solamente raras las veces que pueden hallarse pasajes que reflejen el punto de vista religioso o político y social de los traductores. Aunque esto es cierto en la mayoría de los casos, hay ocasiones en que traductores de la Biblia han dejado que su prejuicio religioso se refleje en sus traducciones.